Si tienes una PC Dell con el código de error 2 parpadeos ámbar y 5 blancos, no te preocupes. Luego de ver este video completo podrás aplicar la solución a este problema y volver a la vida a tu PC nuevamente. Ok, para saber la causa debemos ir al manual de servicio, en este caso es la Dell Optiplex 3070, ok, y tenemos que ir a los patrones de luz. Aquí nos va a especificar cuáles son los tipos de patrón. El tipo de fallo de nosotros vamos a ver aquí, 2 ámbar y 5 blanco, ok. El error es de BIOS y específicamente nos dice que es BIOS corrupta. Ya aquí no tenemos que ver nada con la parte electrónica, vamos directamente a la BIOS. Ya teniendo el equipo desarmado, identificamos el BIOS y podemos ver que no es un chip de 8 pines convencional, sino es un chip de 16 pines. Este chip debemos entonces leerlo con un programador lógico para poder extraer el punto bin interno del chip. Si tenemos un adaptador de 16 pines para leerlo en el programador o una pinza de 16 pines, lo vamos a hacer mucho más rápido y lo vamos a leer inmediatamente. En mi caso yo no lo tengo y lo que podemos hacer es buscar el datasheet, que aquí lo tenemos, de este chip, y bajamos para ver cómo está distribuido los pines. En este caso vemos que este chip también viene en tipo de 8 pines, ¿no? Pero en nuestro caso es de 16. Entonces aquí podemos ver la distribución de los pines y podemos ver que del pin número 1 al número 3 están habilitados, pasan señales por ahí. Del 4 al 6 no se utilizan, y 7 y 8 sí, 9 y 10 también. Del 11 al 14 no se utilizan y el 15 y el 16 pasan señales. Entonces con esta distribución lo que tenemos que hacer es soldarle cable a cada pin que se utiliza, y yo utilizo cable categoría 5 UTP, ya que es un cable de cobre, además es finito y lo vamos a poder colocar más fácil en los orificios del programador. Una vez tengamos entonces soldados los cables a cada pin que se utiliza, tenemos que ver entonces dónde empieza el pin número 1 en el programador y vamos a respetar las conexiones del 1 al 16, conectando solamente los cables que se utilizan en las posiciones correctas. Ya en el programador seleccionamos el chip y lo leemos para luego hacer el backup de nuestra BIOS. Después tenemos que ir a la página de soporte Dell e ingresar el service tag del equipo para que nos lleve directo a los drivers. Buscamos la BIOS y la descargamos. Ok, bueno, una vez ya tengamos todo, bueno, ya extrajimos la BIOS del cliente, ok, ya descargamos el .exe, la actualización BIOS de la página del fabricante, y vamos a necesitar este extractor, esta herramienta que es el UEFI Tool y el FlashImage Tool. Esto es para crear la nueva BIOS, ¿ok? Entre la BIOS dañada y la BIOS que nos da el fabricante. Entonces el primer paso es extraer la BIOS o las subregiones de la actualización a través de esta herramienta extractora. Lo arrastramos y nos va a crear una carpeta en donde vamos a conseguir, en este caso no las da, es esta, no nos da la BIOS completa, sino que nos las da divididas, o sea, en las subregiones. Ok, todas estas subregiones, nosotros lo que necesitamos es la System BIOS y la región ME. Ok, estas dos son las BIOS que necesitamos, son las que vamos a sacar de aquí. Vamos a colocarlas aquí en la raíz. Ok, ya las tenemos. Este es el primer paso, ya tenemos las subregiones que se dañan en la BIOS y están en limpio, las vamos a poder reemplazar. Ahora, el segundo paso es trabajar en la BIOS del cliente. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, primeramente el UEFI Tool para poder identificar el tipo de región ME que que este equipo utiliza. Es importante saberlo. Okay, vamos aquí a desplegarnos, vamos a la región ME y vemos la versión, que es la 12.0. Okay, esto es importante para usar el FlashImage Tool, que es esta herramienta. Este es el FlashImage Tool para la versión 12.0, no lo podemos hacer con otra. Ok, entonces ya teniendo esta información, cerramos aquí y sacamos a la raíz estos dos archivos, que es el FIT, el FlashImage Tool. Lo pegamos aquí y lo abrimos.
Una vez tengamos esto, agarramos la BIOS del cliente y la arrastramos para analizarla, para que no la divida. Ok, una vez termine aquí, nos va a crear la carpeta con el mismo nombre de la BIOS del cliente. Este proceso lo hemos hecho en otros videos, pero bueno, lo muestro aquí rápido. Ok, y aquí podemos ver todas las subregiones que tiene esta BIOS. Ahora bien, vamos a agarrar las dos BIOS que tenemos, que nos dio el fabricante, que las extrajimos, y las vamos a colocar aquí. Ok, como podemos ver los tamaños, la System BIOS, que es esta BIOS región, pesa 16 megas y la ME Subpartition pesa 2 megas y medio casi. Ok, aquí están, son las que son y nos las da el fabricante. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cambiarle el nombre de estas regiones que están dañadas, ok, y se las damos a esta, a la que está en limpio. Ok, borramos la vieja y hacemos lo mismo con esta y le damos hoy el nombre original a la que está en limpio y borramos esta. Ok, y aquí tenemos entonces nuestra BIOS reparada y lo que tenemos que hacer aquí es generarla, hacer una nueva BIOS. Vamos a darle aquí a Build para que nos la genere. Ok, una vez termina, en la raíz nos va a generar la BIOS, que es outimage.bin. ¿Cuánto pesa esta? 32 megas. ¿Cuánto pesa la del cliente? 32 megas. Entonces esta BIOS la vamos ahora a programar y luego vamos a volverla a soldar en el equipo y debería de funcionar. Una vez reprogramado el chip, lo soldamos de nuevo a la placa. Encendemos el equipo y listo, ya funciona de nuevo. El mensaje Manufacturing Mode Active es debido a que la BIOS nueva no tiene la información del Service Tag del equipo. Para solucionarlo te dejo el video aquí arriba.